Buenas tardes, chicos. Vamos a continuar con la patología del sistema digestivo. Vamos a abordar hoy el tema de fisiopatología del estómago. Esta parte, vamos a compartir pantalla, esta parte de este tema lo vamos a dictar o va a ser dictado entre el doctor Guido y mi persona. A ver, entonces, ¿verdad? Vamos a recordar algunos aspectos fisiológicos o la fisiología del estómago. Tiene una capacidad de entre 1000 y 1500 cc. Tiene varias porciones. Aquí las tenemos en este dibujito. Tenemos el cardias, que es una estructura, una pequeña región que está distal al esfínter esofágico inferior. Allí no se secreta ácido. Esta división que hacemos del estómago va a estar basada en su estructura y con respecto a su función, a la función de cada parte, ¿verdad? Entonces, ya dije que el cardio es una pequeña región del estómago que está distal al esfínter esofágico inferior. Tenemos el cuerpo del estómago, que es la parte principal del estómago. Tiene glándulas gástricas, perdón. Tenemos aquí las células parietales que están formando esas glándulas. Las células parietales van a secretar ácido clorhídrico y el factor intrínseco. También tiene a las células principales que van a secretar pepsinógeno, que cuando el pepsinógeno está en presencia de ácido clorhídrico va a formarse la pepsina. El antro gastropilórico, que es la parte distal del estómago, va a secretarse en esta zona la gastrina por parte de o a partir de las células G. Entonces, no vamos a olvidar que el estómago, el cuerpo del estómago es un reservorio, que es un sitio muy importante para la digestión gástrica. Tiene además, o su inervación va a estar dada en una forma extrínseca autonómica por el nervio vago y el simpático, y una inervación intrínseca que está dada por los plexos mucosos de Meissner y de Auerbach. Recuerden que los mencionamos en el tema de esófago. Está irrigado por ramas del tronco celíaco, donde tenemos a la coronaria estomática o estomática izquierda, la pancreático duodenal y la pilórica. El retorno venoso va a estar dado, ¿verdad?, por la coronaria estomática, la esplénica, gastropilórica, que son afluentes de la vena porta. Tenemos aquí la anatomía microscópica. Fíjense, tenemos estructuralmente, este es el estómago, cardias, píloro, lo tenemos aquí, la curvatura menor, curvatura mayor, va a tener una estructura, la mucosa va a tener epitelio columnar, glandular. La submucosa en esta capa van a estar contenidos elementos vasculares, nerviosos y linfáticos. Tenemos las capas musculares muy importantes, los músculos longitudinales, los circulares y los oblicuos. Tenemos la serosa en contacto con el peritoneo visceral. Las glándulas gástricas, fíjense, tapizando la mucosa, las diferentes glándulas gástricas, ¿verdad? El estómago es bastante musculoso, eso se me había pasado en la lámina anterior para definir la importancia de los músculos. Él muele el alimento y regula el vaciamiento gástrico. Entonces, seguimos con las glándulas gástricas que contienen estas celulitas, las células mucosas que secretan moco y bicarbonato, las células parietales u oxínticas, aquí las tenemos, ¿verdad? Aquí abarcando esta zona, en el istmo, en el cuello y en la base, que está al fondo. Ellas van a secretar ácido clorhídrico y factor intrínseco.
Tenemos las glándulas, las células principales o pépticas que van a secretar pepsinógeno, células principales por aquí. Tenemos a las células neuroendocrinas o endocrinas que van a ser de tipo A, las secretoras de glucagón, las del tipo G, que secretan gastrina, y las del tipo D secretan somatostatina. Y las enterocromafines, que van a ser las secretoras de histamina. Ok, fíjense. Tenemos el estómago, va a tener una defensa, o unos elementos, factores de defensa de la mucosa gástrica. Entre estos tenemos el sistema nervioso central, el estímulo vagal, la hormona liberadora de corticotropina, CRF, el factor liberador de tirotropina, TRF, la melatonina, y asociados, combinados conjuntamente con la regulación hormonal, va a estar dada por la colecistoquinina, la gastrina, la grelina, factores de crecimiento y la citoquina. Además de eso, los corticosteroides secretados por las suprarrenales. Entonces, de esta manera se van a crear líneas de defensa de la mucosa gastrointestinal. Fíjense, este es un dibujito con las celulitas, la capita de moco, las células parietales, tenemos los protones que van hacia la luz, el bicarbonato, células cebadas, la muscular de la mucosa, esta es una arteria submucosa y esto es una vena submucosa. Entonces, hablando de las líneas de defensa, fíjense, tenemos que hay una capita de moco aquí, la primera línea de defensa que la va a constituir la capa de moco y bicarbonato. El moco forma una capa continua, aquí la ven, continua, aquí la ven, que dificulta la difusión de los protones o de los iones hidrógeno hacia la superficie mucosa. También la protege de las agresiones mecánicas. Tenemos además que actúa de soporte en la secreción del bicarbonato, que es retenido en esa capita de moco, de manera que se consigue una neutralización eficaz de los protones hidrógeno. Ellos, los que están difundidos, pues. Se va a lograr una capa de pH ácido en el moco, en esta capita de moco, en la luz, y un pH neutro en la superficie mucosa. La barrera moco-bicarbonato podría tener algunos puntos débiles, pero fíjense que en este caso tenemos una lámina continua, una capita continua de moco. La segunda línea de defensa es epitelial, donde tenemos a las células epiteliales superficiales que secretan moco y bicarbonato, prostaglandinas, proteínas de choque térmico, péptidos trébol, que habíamos hablado de los péptidos trébol cuando hablamos de esófago, de las patologías esofágicas. Recordamos que ellos son secretados por las células epiteliales mucosas y son estables en entorno ácido. Ellos contribuyen a la protección de la mucosa formando un gel sobre el epitelio. Y están implicados, se está estudiando que están implicados en la reparación de la mucosa dañada por estimulación de la migración, epitelial. Entonces, además, en la línea epitelial tenemos una renovación celular, una capacidad reparadora a partir de células precursoras de la mucosa, estimulada por los factores de crecimiento. El factor de crecimiento, por ejemplo, factor de crecimiento transformante alfa, factor de crecimiento insulinoide, utilizando al receptor que es el factor de crecimiento epidérmico, que es el EGF, factor de crecimiento epidérmico.
Y también tenemos además la marea alcalina. La marea alcalina que va a estar dada por la secreción del bicarbonato. Además tenemos entonces una tercera línea donde está la microcirculación, muy importante, ¿verdad? Porque el flujo sanguíneo contribuye al funcionamiento de esa barrera mucosa. Los capilares aportan bicarbonato, que necesita la mucosa, ¿verdad? Para su protección, para amortiguar. El flujo sanguíneo aporta el sustrato metabólico de oxígeno y glucosa. Además, la microcirculación a través de los capilares se mantiene por regeneración continua de las prostaglandinas, el óxido nítrico y el sulfuro de hidrógeno. Ellos protegen a las células epiteliales de cualquier lesión e impiden agregación plaquetaria y leucocitaria. Tenemos además en la barrera epitelial, los nervios sensitivos, que son los vasos de la mucosa y la submucosa gástrica son inervados por neuronas o nervios sensitivos, aferentes primarias, y además nervios que forman un plexo denso en la base de la mucosa. Estas fibras nerviosas terminan o penetran en la lámina acompañando los vasos capilares. Justamente ellos están debajo o se consiguen debajo de las células epiteliales superficiales. Tenemos dentro de esta línea de defensa las prostaglandinas, específicamente o más específicamente prostaglandina GE2, prostaglandina GI2, que mantienen y aumentan los mecanismos de defensa de la mucosa de forma sinérgica con el ácido nítrico. Seguimos. Entonces, las prostaglandinas. Las prostaglandinas, su efecto protector sobre el estómago se llama citoprotección. Los más abundantes en el estómago son la PGE2, PGD2, PGF2, prostaglandina también, PGI2. Se les considera hormonas de acción local. Aquí están, ¿verdad? Y su función es la regulación de diversos mecanismos de protección en esa barrera que ya hablamos, que ejercen su protección por diversos mecanismos, estimulando principalmente la producción de moco y bicarbonato. Fíjense entonces, ellas, tenemos que ellas van a formarse, o ellas son la expresión del gen que codifica para ciclooxigenasa, que es la enzima clave para la formación de la síntesis de las prostaglandinas a través de la oxidación del ácido araquidónico, consiguiéndose entonces dos isoformas, COX-1, que es trófica en su función, y COX-2, que interviene en la inflamación. Entonces, ellas van a reducir básicamente producción de ácido gástrico, además de intervenir en la formación del moco y el bicarbonato, y producen vasodilatación de la mucosa, lo acabamos de mencionar, y además no olvidar, perdón, el aporte del aumento de la secreción del moco. Entonces, la COX-1, vamos a conseguirla, estómago, riñones, plaquetas, endotelio. La COX-2 las conseguimos actuando en macrófagos, leucocitos, fibroblastos y endotelio. Ellas se expresan en la integridad de la mucosa gástrica, en la agregación plaquetaria y en la función renal, que es muy importante, porque ellas aumentan el flujo córtico renal, que aumenta a su vez el volumen intracelular. Eso hace que disminuya la resistencia periférica, contribuyendo a mantener la tensión arterial normal. La COX-2 se va a expresar cuando hay inflamación, por ejemplo, en inflamación y en neoplasias. Existe una sobreexpresión de esta prostaglandina. Intervienen en la formación del hueso, en algunas otras funciones, angiogénesis, en la progresión tumoral.
y en otras funciones, ¿verdad? A ver, además hay que recordar que los AINES bloquean la síntesis endógena de las prostaglandinas, más específicamente con la COX-1. Algunas de sus funciones a nivel de estómago regulan la liberación de moco y bicarbonato, inhiben la secreción de las células parietales, estimulan la restitución o el restablecimiento parietal, favorecen la irrigación gástrica y duodenal, y aquí tenemos un dibujito, ¿verdad? Y tenemos fosfolípidos, el ácido araquidónico, se forman las prostaglandinas, que aquí vamos a tener la PGE, que es isomerasa, que nos va a dar la PGE2, prostaglandina E2, la prostaglandina GF, que es sintetasa, que nos va a dar la prostaglandina F2, la prostaglandina G1, que es sintetasa, y vamos a obtener la prostaglandina I2, y el tromboxano sintetasa, que vamos a tener el TXA2. Seguimos. Fisiología de la secreción gástrica. Fíjense, las células parietales tienen esta formita, como piramidal, ¿verdad? Ellas secretan el ácido clorhídrico. Esa secreción del ácido clorhídrico es un modelo diurno basal. Esta secreción va a ser estimulada por diversos factores, como por ejemplo pensar en la comida, la distensión del estómago y la ingesta de proteínas. Aquí tenemos en este dibujito células mucosas, las células parietales u oxínticas, y los canalículos los podemos observar en estas células parietales. Entonces, ellas tienen una forma como piramidal, esa es la formita, muestran esa forma. Su membrana va a expresar una hidrógeno potasio ATPasa, que es un transportador activo primario del cual depende la secreción de ácido clorhídrico. Fíjense. Ellas muestran un notorio cambio, fíjense, ellas están aquí en reposo, pero cambian cuando están estimuladas para esa secreción del ácido clorhídrico. En estado no estimulado, una red tubulovesicular que contiene la bomba hidrógeno potasio ATPasa va a caracterizar esta célula acá. Ahora, en estado, una vez que entran en activación, las membranas tubulovesiculares que están acá se fusionan con la membrana plasmática para formar una membrana canalicular con microvellosidades. Esto va a producir un aumento entre un 50 y unas 100 veces más del área de la membrana apical. Y esto favorece la inserción de más bombas hidrógeno, potasio, ATPasa hacia la membrana plasmática. Este reordenamiento va a promover la secreción de ácido clorhídrico. Entonces, la bomba la hidrógeno, potasio, ATPasa va a bombear hidrogeniones o protones a través de la membrana apical en un intercambio de iones potasio, ¿verdad? Que es un ejemplo de transporte primario activo, impulsado por ATP, que bombea iones de hidrógeno, aquí están, contra un enorme gradiente de concentración. Las zonas de oclusión, que son las uniones intercelulares herméticas, entre estas células evitan la reentrada de estos iones que se están expulsando hacia la mucosa. Entonces, los iones potasio, que entraron a las células, a continuación se reciclan hacia la luz. Entran por aquí, se reciclan hacia la luz, o entran en el líquido intersticial por medio de canales de potasio.
Para mantener la electroneutralidad, los iones de cloro, donde los tenemos por acá, ¿verdad? Los iones de cloro se secretan de modo pasivo a través de la membrana apical hacia la luz, de una forma pasiva, a través de la membrana apical hacia la luz, ¿verdad? A través de canales de cloro también igual. Esto va a formar el ácido clorhídrico. Los iones de hidrógeno secretados los va a proporcionar el agua y el CO2, que forman el ácido carbónico. Aquí lo tenemos. Ellos, CO2 y agua, van a formar, bajo la interacción de la anhidrasa carbónica, van a formar ácido carbónico. La anhidrasa carbónica va a generar iones de hidrógeno para secreción y iones de bicarbonato, aquí está, que entran al líquido intersticial en intercambio con los iones cloro. Fíjense aquí. Sale el bicarbonato, entra el cloro. Los iones de cloro entran contra un gradiente electroquímico impulsados por el flujo de salida del bicarbonato en favor de un gradiente electroquímico. Esta secreción de bicarbonato hacia la sangre es la que forma la marea alcalina. Entonces, de aquí que nos quede que la célula parietal va a cambiar cuando está estimulada, que se van a formar una membrana con microvellosidades que aumenta la entrada también de bombas a hidrógeno, potasio, ATPasa, ¿verdad? Que intervienen varias reacciones para que salgan hidrogeniones, salga cloro, se forme el ácido clorhídrico, entre potasio a la célula. Entonces, seguimos. Fisiología de la secreción ácida. Tenemos la fase cefálica, fíjense, por estímulos vagales, se libera acetilcolina y estimula la célula parietal, la cual secreta ácido clorhídrico. Tenemos también una fase gástrica que va a estar dada por la presencia de aminoácidos, la distensión gástrica, van a inducir la liberación de gastrina, que estimula la célula parietal a su vez, y secreta ácido clorhídrico. Fíjense, en estas dos fases, como actúan mediante vías intracelulares similares, los efectos combinados de la acetilcolina y la gastrina se potencian, o sea, son aditivos. Tenemos además la fase intestinal, que viene dada por la distensión intestinal, por la asimilación de nutrientes. Esos inducen a la liberación de somatostatina, la cual produce inhibición de la célula parietal. Inhibe la liberación de histamina e inhibe la liberación de gastrina. Eso hace que disminuya la secreción gástrica. Vamos a seguir. Tenemos aquí entonces una fase cefálica que se inicia al ver, al oler, al degustar y al deglutir el alimento. Se activa el núcleo motor dorsal del vago, ¿verdad? En el bulbo raquídeo, y se originan estímulos vagales que producen la liberación de acetilcolina. A su vez se estimula la célula parietal para la secreción de ácido clorhídrico. Tenemos la fase gástrica, que es inducida por estímulos dentro del estómago. Los nervios sensoriales vagales van a detectar la distensión gástrica, la presencia de aminoácidos que están en los alimentos, van a estimular la liberación de gastrina, que a su vez estimula la célula parietal, estimulando la secreción de ácido clorhídrico. Y tenemos la fase intestinal, ya lo habíamos hablado, el contenido alimentario por distensión del duodeno, por la misma asimilación de nutrientes, van a estimular la liberación de somatostatina, que inhibe la secreción gástrica. Pero además hay otras sustancias, como la amilina, aquí está, el péptido natriurético, la
CCK, la grelina, la ovestatina, la secretina, la serotonina. Ellos van a activar la secreción de hormonas que van a inhibir la secreción de ácido gástrico también. O sea que a su vez disminuyen la secreción ácida. Entonces, lo siguiente sería la parte patológica, fisiopatológica, que se las va a dar el doctor Guido Díaz.